Hola, yo soy Kiro. Hoy vamos a hablar de las primeras impresiones de la nueva película que se estrena en un par de semanas a través de mi ventana. ¿Será buena? ¿Será horrible? ¿Será la copia de After, que probablemente lo sea? Eso lo veremos en un par de minutos. Continuemos. ¿Por qué puedo decir que esta película, que se va a estrenar justamente el 18 de febrero, va a ser una de las mejores películas que Netflix haya producido? Esta película es muy buena con solo ver el tráiler. ¿Pero por qué me refiero con esto? Que solo ver un maldito tráiler vas a definir que una película sea buena. Ya ha pasado en algunos casos que los trailers se miran, wow, qué película tan increíble, pero resulta ser una completamente basura. Amigos, esto no es así. ¿Por qué? Porque las películas que produce Netflix, la mayoría están muy buenas y más las de comedia. Pero con tan solo ver el tráiler de esta película, tan solo ver la música sensual que le ponen de fondo, tú sabes que va a estar buena. Y más con los actores, que tú mismo sabes que esos actores son elegidos para esa clase de películas. Pero ¿cómo puedo comprobar que esta película sea tan buena como un maldito adolescente lo esté diciendo? Amigos, si tú te vas al canal de Netflix de trailers en YouTube, tú mismo puedes comparar las visitas que tiene Netflix en sus trailers más a menudo, y este trailer tuvo más de 1 millón de visitas en tan solo 2 semanas. Netflix por lo general tiene unas 200,000 vistas, pero no nos vamos a basar en eso. Pero este trailer ha rompido todos los malditos trailers de otras películas. Estas clases de películas son las que a mí por lo generalmente me llaman la atención. ¿Por qué? Porque esta es la clásica historia de un chico trasladado que se muda al frente de tu casa y resulta ser un maldito galán, el clásico chico que enamora a todas las que se le pongan al frente. Pero esto, la cosa va a cambiar. Puedo decir que tal vez sea la copia de After. ¿Por qué? Porque amigos, la historia es idéntica a una chica común y corriente que justamente cuando mira a un tipo se enamora. Y lo mismo pasa con After, lo mismo pasa con Tess. Cuando mira a Hardin y esta dice, no, pues de coño, es un chico normal que folla con toda. No, no es así, te vas a terminar enamorando. Lo mismo va a pasar con este, ya no nos mostraron en el tráiler. El tipo que no quiere ninguna relación con ninguna chica porque ninguna es de su agrado. No quiere tener relaciones íntimas, solo acostarse con las adolescentes y disfrutar su vida. Pero no, claramente eso no va a pasar, porque ¿de qué demonios se trataría esta película? Cuando mira a esta chica rubia con ojos azules, este tipo le va a llamar la atención. Después de unos par de minutos de la película, obviamente los chicos se van a atraer cada vez más, hasta el punto de que por fin consiguen acostarse unos a otros. Pero este chico misterioso, que es de una familia rica, pero esta adolescente no quiere ninguna relación, a lo que van a tener discusiones como lo son Tess y Hardin, y simplemente es una tontería. El amor de adolescentes, la verdad que sí es muy complicado, porque ninguno sabe lo que quiere una cosa y luego la cambia. Pues estas son las clases de películas que vamos a ver. Pero esas clases de películas que vamos a ver son los que por lo generalmente llaman más la atención. Hoy en día preferimos ver una película con buenos actores, una buena trama, a ver una película de acción que solo trate de matar. Yo mismo sé que esta película la va a romper en Netflix el día que salga. Ya me imagino viendo cómo todas las chicas publican que esta película fue genial. Pero el obsesionarte con un hombre que no sabe lo que quiere, la verdad que sí es un problema, y es lo que vamos a ver en esta película. Cuando la chica se enamora, pero el hombre no sabe qué demonios le está pasando, porque a pesar de estar con tantas chicas, esta chica lo hace que se ponga diferente, lo hace que se ponga nervioso. Pero claramente él no sabe lo que quiere porque no tiene una vida con una sola mujer. Espero con ansias el día en que salga y decirte, oye, yo te lo dije que esta película iba a estar genial. Claro, yo te recomiendo que no la mires con niños, porque estas películas tienen muchas escenas de sexo, escenas que no puede ver tu hermanito y no quieres estar adelantando la película. Queda poquito más de un mes para el estreno y la verdad ya tengo ansias de verla. Netflix cada día más nos sorprende con estas nuevas entregas que saca cada mes, pero esta entrega no es la excepción de que va a ser una completamente locura. ¿Por qué no se está bien?
No sé de qué me hablas. ¿Te crees que no solo es tu pequeña obsesión conmigo? Esta película literalmente me queda sin palabras. Es una manera en que te puedo explicar muchas cosas, pero no sé cómo decírtelo. Pero la manera en que se conocen estos dos adolescentes, la verdad que es un poco absurda. Como que pidiendo la maldita clave de Wi-Fi o saber que tu vecino se está robando tu Wi-Fi es una muy buena manera de iniciar una pequeña relación. Pero ya que la chica te sigue todas partes para una pequeña obsesión contigo es un poco extraño, pero una muy buena trama, pues. Para finalizar con este video, ¿cómo puedo describir esta película? Amigo, sé que esta película te va a encantar. Espéralas con ansias este 18 de febrero con unas palomitas, con tu novia, con tu amigo, con tu padre, si es incluso con tu madre, y vean esta película porque sé que a todos les va a encantar. Ya quisiera que fuera una promoción de esta película, pero es que este género de películas sobre drama adolescente, sobre amor, sobre sexo, son las películas que me llaman la atención porque sé que va a estar muy buena, y más si la protagoniza Netflix, y más si los resultados de YouTube lo dicen todo. Esta película también, como After, tiene varios libros o algo así. Miré, investigué, pero no me di muy bien. Pero eso yo no estoy hablando. ¿Por qué? Porque nos estamos basando más en los trailers y no en las telenovelas o libros o lo que sea que tenga esta película. Aquí voy a finalizar con este video y vamos a esperar y voy a hacer el resumen claramente de esta película el día que salga. Deja tu like si quieres que haga la misma cosa que estoy haciendo ahorita con una serie de Netflix que va a sacar dentro de unas semanas o se va a estrenar en dentro de unas semanas, que son de zombies. Pero es que esto la va a romper más que Estación Zombies en su momento. Gracias por quedarte al final. Si estás viendo este video completamente, te mando un saludo y un abrazo hasta donde quieras que estés. Y yo soy Kiro y nos vemos en unos días con un nuevo video. Adiós.